Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en nuestro programa Convivencia, el cuarto programa de la Asociación Civil Conciencia, un espacio educativo. Los que pudieron ver el programa del jueves anterior pudieron informarse acerca del Programa Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas Domésticas y Sanidad de Perros y Gatos, que viene desde la Nación y presentado por el doctor Aníbal Fernández. También realizamos un informe de Animalistas en Acción, que fue muy útil, y a este respecto solamente quería hacer una aclaración, que cuando se hizo esa investigación, ¿no es cierto?, los precios que se manejaban con respecto a las castraciones eran muy distintos a los que podemos tener hoy día, ¿no es cierto?, de acuerdo a la inflación. Bueno, el tema que nos convoca hoy en día
es las zoonosis. Las zoonosis son las enfermedades que se transmiten entre los animales y que al mismo tiempo se transmiten al ser humano si no se tienen las correspondientes precauciones. Son significa animal, nosos, enfermedad. Las zoonosis se pueden clasificar en priónicas, como por ejemplo el mal de la vaca loca, en virósicas, que son transmitidas por virus, como por ejemplo la rabia, en bacterianas, que son transmitidas por bacterias, como por ejemplo la salmonelosis, en fúngicas, que son transmitidas por hongos, como por ejemplo la tiña, y en parasitarias, que son transmitidas por parásitos. La lista de parasitarias es bastante larga. Entre ellas podemos nombrar la hidatidosis, la leishmaniasis, teniasis y diferentes enfermedades que podemos ser afectados los seres humanos si no tenemos las precauciones de desparasitar a los animales con los que convivimos o al mismo tiempo los que son utilizados muchas veces en la alimentación de las personas. Las zoonosis son este tipo de enfermedades, pero también no solamente los animales nos transmiten enfermedades a los seres humanos, sino que también los seres humanos les pueden transmitir a los animales. Esto se refiere a la zooantroponosis, pero no es el tema de hoy día, sino que simplemente es el tema de la zoonosis. Dentro de la zoonosis encontramos la leishmaniasis. La leishmaniasis es una de las enfermedades parasitarias y ahora vamos a escuchar información referente a este tema. Este minúsculo insecto ha sido durante mucho tiempo uno de los peores enemigos de nuestros amigos los perros. Es el flebotomo. La hembra de este mosquito transmite a través de su picadura un parásito que infecta al perro con la enfermedad de la leishmaniosis. El parásito puede llegar a invadir distintos órganos vitales, provocando en el perro problemas en la piel, articulaciones y problemas renales. Esta enfermedad ha provocado la muerte de muchos perros en España, pero en realidad los responsables de muchas de estas muertes son los humanos, y vamos a contaros por qué. La mayoría de los perros que se les diagnostica leishmania pueden disfrutar de una buena calidad de vida si se les administra el tratamiento adecuado. En la totalidad de las perreras y multitud de protectoras, el diagnóstico de leishmania es motivo directo para sacrificar el animal. En el refugio somos contrarios a esta forma de pensar. Nunca hemos sacrificado un perro por tener leishmaniosis y no lo vamos a hacer jamás. ¿Sí? Hola Javier, ¿qué tal? Soy Nacho. Sí, sube. Y por eso hemos venido a casa de Javier y Noelia. Ellos acaban de adoptar a Antia, esta preciosidad de 7 años que cuando la recogimos en el refugio dio positivo en las pruebas de leishmania. Desde entonces le hemos dado el tratamiento adecuado. Solo queremos haceros una pregunta. ¿Veis a Antia feliz o la enfermedad de la leishmania le ha condicionado algo? No le ha condicionado nada, es una perra feliz, normal, es muy juguetona, es un amor de perra y ella es feliz, no le condiciona para nada. Pues esta es la primera buena noticia que podemos daros acerca de esta enfermedad, que no hay por qué sacrificar a un perro por tener leishmaniosis, y además podéis adoptarlo y ser todos muy felices. La segunda noticia también es extraordinaria y la tenemos aquí, la primera vacuna para la prevención de la leishmaniosis, efectivamente. Por fin, una vacuna que mantendrá a nuestros perros protegidos de esta enfermedad. Vicky, cuéntanos en qué consiste. Pues consiste en una primera vacunación de 3 dosis separadas 3 semanas y posteriormente una revacunación anual, al igual que el resto de las vacunas. Si quieres vacunar a tu perro contra la leishmaniosis, llámanos. Estaremos encantados de atenderte. Bueno, como pudimos escuchar, hay ciertas medidas preventivas que nosotros podemos ir adaptando. Hay medidas, ¿no es cierto?, que tendrán que tomar las autoridades de turno, como por ejemplo la fumigación.
Pero hay medidas también que podremos tomar cada uno de los ciudadanos que convivimos en las localidades que pudieran ser afectadas en algún momento. No nos olvidemos que la leishmaniasis es una enfermedad de lugares cálidos, pero que se va a ir transmitiendo a otros sectores mediante la deforestación, donde el parásito que transmite la leishmania se va yendo de un lugar a otro cuando se produce la tala de los árboles y ya no tienen el hábitat donde ellos normalmente viven. El ciudadano común va a poder, ¿no es cierto?, hacer prevención mediante, por ejemplo, las vestimentas, ya sea de manga larga, ¿no es cierto?, cuando va a zonas de monte, y también los pantalones largos, que es otra de las vestimentas que se pueden utilizar para evitar la picadura de este flebótomo. También pueden usar repelentes, y en las casas, ¿no es cierto?, se pueden poner telas metálicas. También el ciudadano puede colaborar para evitar que esto se disemine, teniendo sus patios limpios, como hemos escuchado, ¿no es cierto?, la leishmania se introduce en los huecos de los árboles, o sea que convive, ¿no es cierto?, en lugares orgánicos. También tiene que mantener limpios los establos en caso de tener animales. Y con respecto a las mascotas domésticas, que serían una de las más afectadas en este caso, se puede utilizar, ¿no es cierto?, los collares o también las pipetas. Y una nueva noticia que no figura justamente o que no hemos podido escuchar en la información que acabamos de poner, es que hay una vacuna ya contra la leishmania. Todavía no está muy difundida, pero es para prevenir esta enfermedad justamente en los canes, que son los que después transmitirían la enfermedad al ser humano. En estos momentos vamos a escuchar una entrevista a una conocida profesional de Rosario que difunde más información acerca de este tema. ¿Querés saber qué es la leishmaniasis? Escuchá este informe. Buenas tardes, doctora. Para comenzar la entrevista me gustaría que nos contara qué es la leishmaniasis. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, para empezar, la leishmaniasis es una enfermedad transmitida por un protozoario que equivale a parásito, cuyo vector sería el mosquito y el humano sería el huésped o aquellos animales mamíferos como el hombre. Es una enfermedad de muchos años, tiene años de antigüedad y se ha diseminado en casi todo el mundo, pero las zonas más importantes son América del Sur, África y todo lo que es Medio Oriente. ¿Cuál diría usted que es el punto de origen de esta enfermedad? Bueno, el origen, digamos, empieza generalmente en el mosquito donde se reproduce este parásito. A partir de cuando chupa al mamífero, ahí puede contagiarlo o ahí le transmite la enfermedad y actuaría de huésped, el cual el huésped puede pasar inadvertido, totalmente asintomático, o puede tener síntomas que se pueden transmitir desde meses hasta un año. ¿Cómo se inicia esta enfermedad en América del Sur? Bueno, en América del Sur empieza a partir de lo que se llamaba antes el viejo mundo o viejo continente, en lo que era la zona de Asia y en África, que llega acá con los colonizadores a la zona de América del Sur y después va teniendo distintos cambios, mutaciones, este parásito, que toma los nombres de las regiones que va afectando. Por ejemplo, en Brasil tiene una cepa propia que se llama brasilenses, después hay una cepa propia en la zona del Perú, Venezuela, Centroamérica. En América del Norte no era tan conocida, por sobre todo en la zona de Estados Unidos, y en la época de la Guerra del Golfo, no hace tantos años, los soldados que habían ido a combatir se contagian esta enfermedad a través de la picadura de los mosquitos de ese lugar y llevan esta enfermedad a Estados Unidos.
algunos eran sintomáticos y otros fueron asintomáticos y la enfermedad se pudo ir autolimitando. Así, por sobre todo, nos llega del norte a nuestro país, en la zona de Misiones, en la zona de Formosa, más que nada por contigüidad con los otros países, porque nuestro país en general no es un país, no es endémico de esta enfermedad. Lo más endémico es Perú, Venezuela y Brasil. ¿Quiénes están expuestos a esta enfermedad? Bueno, cuando uno parece que habla de esta enfermedad, cree que todo el mundo está expuesto, que viene con el aire, pero en realidad no es así. Están expuestos específicamente personas que trabajan en la deforestación, que están en contacto con los bosques, cosa que facilita que este parásito se críe en esas zonas, personas que trabajan con el caucho, que trabajan con las resinas, y en zonas rurales, principalmente de las áreas endémicas, sobre todo en los poblados de zonas de Brasil. Y también está un poco relacionada con las zonas carenciadas de los alrededores, tanto de Brasil como de Perú, Colombia y Venezuela. ¿Quiénes son los principales involucrados? Principalmente involucrados son los mamíferos. Entre ellos encontramos, dentro de los mamíferos, el hombre, encontramos los animales salvajes, se encuentran las ratas y también se encuentra el perro. ¿Qué rol desempeñan los mamíferos en el proceso de esta enfermedad? El vector de esta enfermedad es el mosquito y el huésped o reservorio serían los mamíferos, dentro de los que están el hombre y los animales, donde se completa el ciclo de este parásito y en quienes en realidad surge la enfermedad, aunque también puede pasar en forma asintomática. ¿Los animales son transmisores de esta enfermedad? No, para nada. Los animales pueden sufrir la enfermedad como la pueden sufrir el hombre, el humano, pero sí o sí necesitan del vector, que sería el mosquito, y del mosquito infectado, digamos. Si no, es imposible que un perro, un gato o algún otro mamífero transmita la enfermedad. Es imposible. ¿Cuáles serían las medidas de prevención para evitar esta enfermedad? Bueno, existen medidas generales que se deben hacer, que serían sí o sí, y son las más importantes de todas. Una es evitar la deforestación y otra es la fumigación en todas las zonas donde uno pueda sospechar que existan este tipo de mosquitos. Eso es fundamental, sí o sí, digamos. El resto de las medidas son secundarias, como para paliar la situación, y implican tanto a los animales como al humano. Ponerse repelente, ponerse aerosoles en la ropa, mosquiteros, si hay zonas donde están los mosquitos. Los animales que duerman en general se aconsejan adentro de la casa para no estar expuestos. Y aparte, para los perros, hay collares impregnados con insecticidas que son específicos para evitar que estos mosquitos lo piquen al animal y de esa manera ser un reservorio como el hombre. ¿Es posible contraer la enfermedad al solo contacto con un animal infectado? No, porque necesitamos sí o sí del mosquito. Y hay muchos géneros dentro de las especies de los mosquitos, pero solo el género Lutzomia es el que se encuentra en América del Sur y es el responsable de transmitir la enfermedad. Las otras especies, ninguna. ¿Hay tratamiento para esta enfermedad? Sí, hay tratamiento ya sea para los humanos como para los animales. Y todos se han demostrado con igual eficacia para tratar y erradicar esta enfermedad. ¿Es alto el riesgo de muerte para alguien que contrae esta enfermedad? Bajísima, debido a que tiene un periodo de incubación largo y un periodo de estado, o sea, de en que uno se encuentra enfermo, que puede ir de 10 días hasta un año, por lo cual sería realmente que el paciente no tenga ningún tipo de registro de los síntomas que vaya teniendo para consultar y se deje estar, pero si no, se puede agarrar a tiempo y es totalmente tratable y curable. ¿Es costoso el tratamiento para esta enfermedad? No, para nada. Se estima aproximadamente 20 pesos por mes. Para terminar, te voy a pedir que me hagas un resumen de los puntos fundamentales a tener en cuenta. Bueno, ante todo, que es una enfermedad
que necesita, como dijimos, de un vector que es el mosquito y un determinado tipo de mosquito, no cualquiera. Segundo, que está muy relacionado con la actividad que ejerce la persona, sobre todo las que dijimos en las zonas de deforestación o en zonas rurales. Tercero, que hay que fumigar y evitar las deforestaciones para evitar la transmisión de esta enfermedad. Y por último, que es una enfermedad tratable, curable, que está al alcance de todos el tratamiento y que no es para desesperar, no es para enloquecerse como por ahí salen en los medios, no me parece que sea para generar pánico en la población. Es simplemente para estar informado y tener en cuenta. Me estaba olvidando un punto muy importante, que los animales están tan expuestos como nosotros y no son ningún factor de riesgo para contraer la enfermedad ni transmitirla. La leishmaniasis es una zoonosis que afecta la piel, las mucosas o las vísceras, causada por un parásito protozoario flagelado del género Leishmania, introducido al organismo por la picadura de una mosquita. ¿Cómo es la mosquita que transmite la leishmaniasis? El vector que transmite esta enfermedad es la Luxomia o Phlebotomus, conocida también como arenilla, jején, palomilla, manta blanca, aludo o capotillo. Por su tamaño es difícil creer que un animalito tan pequeño pueda hacer un daño tan grande. Al mirarlo a través de una lente, se aprecia de color café con muchos pelitos en sus alas y cuerpo. Su vuelo es muy corto y al volar parece dar pequeños saltos. Cuando pica, deja una sensación de quemazón. Al igual que otros vectores, la hembra pica porque necesita la sangre para que sus huevos sean fecundos. Los machos se alimentan del néctar de las plantas y no pican. ¿Dónde se encuentra la Luxomia? Generalmente la Luxomia vive en zonas cálidas y templadas que corresponden a las mismas zonas de riesgo de otras enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue. En Nariño se encuentra en los municipios de la costa pacífica y en algunos de la región andina como Samaniego, donde se demostró que una Luxomia colombiana, que en la actualidad transmite una forma de leishmania cutánea, fue la misma que transmitió la bartonelosis durante la década de 1940, causando la epidemia con mayor mortalidad registrada en la historia de Nariño, en las poblaciones localizadas en las hoyas de los ríos Guaitara, Mayo y Juanambú. Los criaderos están en sitios húmedos y sombreados donde hay troncos podridos, huecos, hojas y leña descompuesta. En general, donde haya materia orgánica en descomposición en el ambiente selvático. A medida que las personas penetran la selva para colonizar, cultivar y sacar madera, la Luxomia los pica y aparecen en las áreas cercanas a las viviendas. Allí también encuentran el medio ideal para poner sus huevos en los basureros, pocilgas y establos. ¿Cómo se desarrolla la Luxomia? La Luxomia pone sus huevos de los que salen pequeños gusanitos. Estos son larvas que se alimentan activamente de la materia orgánica. 4 semanas después se transforman en pupas y se tornan estáticas. A los 10 días dan lugar al insecto adulto que vive en promedio de 2 a 12 semanas. En los periodos de lluvia, el número de Luxomias aumenta al haber más humedad y material orgánico en descomposición. Estas mosquitas pican al atardecer y durante la noche, pero si penetramos en su hábitat, atacan a cualquier hora del día, mientras se cultiva, se caza o se corta leña en el monte. ¿Cómo se transmite la leishmaniasis? En los bosques donde se reproducen los vectores también habitan los animales que se denominan reservorios. Chuchas, zorros, ratas, perezosos, osos hormigueros, guatines,
ratones entre otros, los cuales, aunque no sufran la enfermedad, portan en su cuerpo el parásito Leishmania, en un estado denominado amastigotas, y cuando son picados por la luxomia, se infecta con el microorganismo que en su aparato digestivo toma una forma flagelada, con una cola que le sirve para moverse. Esta es la forma infectante del parásito llamada promastigote. Cuando la luxomia infectada pica a una persona, le introduce los parásitos en el torrente sanguíneo. Estos invaden los macrófagos de la piel, que son las células defensivas del organismo. Dentro de ellas se transforman en amastigotes, reproduciéndose incontroladamente hasta romperla. Cada uno de estos nuevos parásitos infecta a otro macrófago y lentamente continúa el ciclo durante semanas o meses. El tejido infectado se altera iniciándose como una pequeña roncha que se expande en forma excéntrica. Posteriormente se manifiesta una úlcera o llaga limpia no dolorosa. Estas úlceras pueden infectarse por otros microbios cuando los enfermos tratan de curarse por cuenta propia con remedios caseros. Las úlceras duran meses o años y en ocasiones cicatrizan sin tratamiento médico. Esto no significa que la enfermedad se haya curado. El parásito puede desplazarse desde la piel hasta las mucosas, especialmente a la nariz, donde destruye partes internas como el tabique y sus estructuras o produce lesiones ulcerosas en cavidad oral, el labio superior, la faringe, el paladar o las orejas. Estas formas mucocutáneas son mortales y se dejan evolucionar sin tratamiento. ¿Cómo prevenir la leishmaniasis? En la actualidad no existe una vacuna contra esta enfermedad, por lo cual debemos prevenir al máximo la picadura de la luxomia cuando por nuestras costumbres o trabajos nos exponemos en el monte o en la zona de cultivo donde proliferan los reservorios y criaderos del insecto vector. Por ello son útiles las siguientes recomendaciones. Utilizar pantalón y camisa de manga larga. Aplicar repelente sobre la piel. Utilizar toldillo para dormir, en lo posible impregnado con insecticida, pues este es el momento cuando más atacan las plagas y más indefensas están las personas. Colocar angeo, mallas plásticas o metálicas finas, en puertas y ventanas para evitar la entrada de las mosquitas a la casa. Fumigar al interior de la vivienda con asesoría del técnico de saneamiento. Es necesario impedir la proliferación de criaderos cerca de las casas. Por ello, hay que mantener aseadas las pocilgas y los establos. Enterrar los desechos orgánicos para evitar que se formen basureros. Y algo muy importante, es enseñar a otras personas cómo prevenir la leishmaniasis. Bueno, después de toda esta información, nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando realizaremos nuestro 5º programa de convivencia. Queremos agradecerles su buena disposición hacia este programa. Muchas gracias.